Y como ya lo sabes, ¿verdad? Somos una iglesia Cristo abarcante, comprometidos únicamente con el Evangelio de Jesús y la verdad que podemos encontrar en él. Entonces, Mateo capítulo 5, para poder continuar estudiando este tema de las bienaventuranzas, que como ya lo he mencionado antes, más que requisitos, como probablemente se puede llegar a considerar, más que requisitos para poder entrar en el reino de Dios, las bienaventuranzas son elementos que definen el carácter de alguien que ya ha sido posicionado en ese reino. De ahí que las bienaventuranzas para aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo no son una opción, no son si me gustan o no me gustan, no son si las quiero tomar o no las quiero tomar. Si tú has nacido de nuevo, cada una de estas bienaventuranzas son el fruto que hacen evidente que tu identidad está alineada a la mente y al corazón de Jesús. Esos son las bienaventuranzas, evidencias, frutos que definen tu carácter y una identidad alineada a la mente y al corazón de Jesús. Ahora, de acuerdo a lo que hemos podido estudiar hasta aquí, las dos primeras bienaventuranzas terminan por ser la base, ¿no? El cimiento sobre la cual el resto de las bienaventuranzas van a ser edificadas. Hablamos que las dos primeras bienaventuranzas, curiosamente, y lo digo curiosamente entre comillas, ¿no? Pero las dos primeras bienaventuranzas nos trasladan directamente al principio de las cosas, ¿no? Al Edén, donde Adán y Eva, dejando de reconocer su dependencia absoluta de Dios, de su dirección, de su autoridad, decide que puede o trata de ser independiente, alejado del consejo y la dirección de Dios. Y la segunda bienaventuranza es un llanto, es un dolor, es un lamento a consecuencia de lo que ese pecado hizo en nuestra naturaleza. Por eso las dos primeras bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen su dependencia absoluta en la autoridad, en la dirección de Dios, y bienaventurados los que lloran, son esa base sobre la cual el resto de bienaventuranzas terminan edificándose. Ahora, la cuarta bienaventuranza, ¿no? Que es lo que vamos a estudiar el día de hoy, tiene que ver con la idea de alcanzar o de anhelar alcanzar algo que definitivamente no está en nosotros, y es una condición de justicia delante de un Dios santo, ¿verdad? Y ahorita me encanta que cantábamos eso, anhelamos su justicia, anhelamos su reino aquí, ¿verdad? Y cómo a través del sacrificio de Jesús, el hecho de que el reino de Dios hoy esté aquí es posible. Entonces, acompáñame a Mateo capítulo 5, vamos a darle lectura del versículo 1 al 6. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y voy a detenerme aquí. Mi Dios, Señor, Padre, queremos darte gracias, Señor, porque tu mensaje no se limita a si hay o no hay luz,
porque la esperanza que encontramos en ti no se limita a las circunstancias, a lo que hoy tenemos o lo que no tenemos, Señor, sino que tenemos la esperanza de que en tu amor, en tu misericordia, en tu gracia, en tu autoridad, estamos bien, Señor. Que nuestro bien es estar contigo. Y ahí es donde queremos estar, Señor, en tu presencia, anhelando lo que eres, no lo que nos das, sino quién eres tú, Señor. Entonces, Padre, como cantábamos también ahorita, llena este lugar, Señor, con tu presencia, con la presencia del Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, Señor, de manera individual, consolando a quien tiene que ser consolado, confrontando al que tiene que ser confrontado, redarguyendo a que tenga que ser redarguido, Señor. Tú conoces el corazón de cada uno y en base a eso, Padre, te ruego para que tú estés obrando esta mañana, Señor, y haciendo un milagro en el corazón de todos nosotros, porque todos necesitamos ese milagro, Señor, el milagro de tu presencia, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, necesitamos partir de esto, porque la audiencia a la que Jesús les está hablando, que eran principalmente los discípulos, pero añadidos a ellos, toda una multitud que había venido en busca de Jesús para escuchar sus enseñanzas, para recibir quizá un milagro, para ver quién era este hombre que tanto alboroto y tanta fama había y tanta expectativa había levantado en todo el territorio de Israel. Pero tanto los discípulos como la audiencia en general era una audiencia que en el contexto sabe a qué se refiere Jesús cuando dice bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Cada uno de los discípulos y de la multitud conocían el contexto de esta palabra justicia específicamente. Por eso, si te fijas, no es necesario que Jesús amplíe más allá la explicación del significado o del sentido de la palabra, porque de acuerdo a la tradición, esta palabra justicia era algo que en las profecías del Antiguo Testamento, especialmente en las profecías de uno de los más grandes profetas que el pueblo de Israel tuvo, como lo fue el profeta Isaías, se vinculaba o se asociaba el concepto de justicia con la salvación prometida por Dios para su pueblo. Es decir, para el judío, la justicia, esta justicia de la que Jesús está hablando aquí, se vería manifestada por medio de la salvación que Dios había prometido extender sobre todo su pueblo. Y te repito, todo judío por cultura, todo judío por conocimiento general, conocía esto. Justicia es igual a salvación. Justicia es algo que se va a ver evidenciado cuando nuestro Dios extienda la salvación prometida. Mira, acompáñame a Isaías, capítulo 46, versículo 12. Isaías 46, 12. Dice, oídme, duros de corazón, que estás lejos, ¿de qué? De la justicia. Haré que se acerque mi ¿qué? Mi justicia, o sea, no tu justicia, sino mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Entonces, la justicia, de acuerdo al profeta Isaías, termina dándole paso a la salvación y haciendo evidente la llegada de esta salvación que Dios había prometido extender sobre todo
su pueblo. Entonces, cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, no se sale del mismo contexto, no trae una nueva idea, sino que trae lo que ya se había hablado, las profecías dadas por los profetas al pueblo, y aplica el término justicia en el mismo sentido. Es decir, Jesús declara que son bienaventurados aquellos que anhelan ver esa justicia que va a traer o que va a dar paso a la salvación prometida por Dios para su pueblo. Ahora, ¿tiene sentido eso? ¿Sí? Ok, porque si logras captar esto, el resto del mensaje va a tener sentido. Si vamos a Marcos, que es el siguiente libro, o el siguiente evangelio después de Mateo, en Marcos capítulo 1, versículo 15, encontramos que todo el ministerio de Jesús, todos sus milagros, todas sus enseñanzas, todo su legado, básicamente giró alrededor de esta declaración. El tiempo se ha acercado y el reino de Dios, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Todo lo que Jesús hizo, todos los milagros, todas sus enseñanzas, su legado, el que iba de una aldea a otra, giraban alrededor de esta declaración. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y esto es la interesante, porque esa justicia que anticipaba la llegada de la salvación prometida por Dios, a través de Jesús, dejaba de ser simplemente una profecía, dejaba de ser simplemente una promesa. Ahora, a través de Jesucristo, esa libertad, esa salvación, se volvía una realidad. Ahora, y quiero que medites en esto, porque esta salvación que se extiende a través de Jesús a todo su pueblo, más allá de solamente garantizarnos el ser libres de un castigo eterno, más allá de garantizarnos el ser librados de condenación en el infierno para ser llevados a una vida eterna en la presencia de Jesús, más allá de eso, su salvación en el tiempo presente, en el aquí, en el ahora, también incluye hacernos libres de la esclavitud del pecado para que bajo esa libertad tengamos la capacidad de vivir una vida adornada por la santidad y por la pureza. Déjame repetirte eso. La salvación que Dios extiende a su pueblo por medio de Jesús no solo nos garantiza una vida eterna, sino que en el tiempo presente esa salvación se ve manifestada a través de hacernos libres de la esclavitud del pecado, para que bajo esa libertad podamos vivir una vida que es caracterizada, que es adornada, que es manifestada por la santidad y por la pureza de corazón. Acompáñame a Romanos capítulo 6, versículo 20 al 22, por favor. Romanos 6, 20 al 22. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Es decir, esa justicia, esa salvación no estaba en ustedes. Pero, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es ¿qué? Es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto,
la santificación y como fin la vida eterna. ¿Te das cuenta? Dice Pablo, ahora que por medio de la salvación que viene de Jesús han sido libres del pecado, ahora que Jesús y su sacrificio los ha liberado del pecado, la santidad es un fruto en ustedes y por consecuencia, dice Pablo, la vida eterna. La santidad es un fruto en ustedes. Por eso te decía al principio, las bienaventuranzas no son una opción. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, caminar por cada una de las bienaventuranzas no es si te gusta o no, sino, dice Pablo, es un fruto, es algo que hace evidente ese nuevo nacimiento. Y aquí Pablo está diciendo, si ustedes han sido libres del pecado, ahora tienen como fruto la santidad. Entonces, en base a todo esto que hemos ido desmenuzando, ¿no? Y que era necesario para poder llegar a este punto, podemos interpretar que cuando Jesús dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, en su contexto más profundo, si pudiéramos decirlo de esa manera, pero lo que Jesús está diciendo o haciendo referencia es bienaventurados aquellos quienes, siendo libres de la esclavitud del pecado, hoy tienen un verdadero deseo en su corazón por ser santos, por ser rectos e íntegros en toda su manera de vivir. Bienaventurados, felices, dichosos, aquellos que hoy tienen en su corazón un anhelo por caminar en santidad, en rectitud, en pureza de corazón. Es decir, una vida caracterizada por el anhelo de mantenerse lo más alejado posible del pecado, del cual ya fue hecho libre, ¿no? Eso es santidad. Santidad no es qué tan cerca me puedo mantener del pecado sin mancharme, sin ensuciarme, sin contaminarme, sino cuán lejos puedo permanecer de ese pecado. Yo sé que aquí no ven TikTok, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Es una red social que anda por ahí vagando, ¿no? Pero hay un muchacho que le preguntan, si tú pudieras viajar al pasado a buscar a alguien, ¿a quién buscarías? ¿No? Y el muchacho dice, ¿yo regresar al pasado a qué? ¿A razón de qué? Yo no tengo motivos para regresar al pasado, ¿no? Y es chistoso el video. Estaba allí, pero la luz ya no lo dejó verlo, ¿no? ¿A razón de qué? ¿A razón de qué? ¿Verdad? Porque no sé, es de República Dominicana, no sé de dónde sea. Y es eso, ¿no? Santidad es eso, ¿no? ¿A razón de qué? A razón de que yo quiero volver a ese pecado del cual la sangre de Jesús ya me ha hecho libre. ¿Para qué quiero yo regresar otra vez a aquello que probablemente estuvo a punto de destruir mi vida? ¿A qué quiero regresar yo a ese pecado que me lastimó, que me dañó o que hizo que dañara a otros? Y eso es santidad, ¿no? Una vida caracterizada por el anhelo de mantenerse lo más alejado posible del pecado, del cual ya hemos hecho libres. Ahora, déjame profundizar un poquito más en esto. Porque dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Y por el contexto, podemos interpretar que Jesús no hace referencia
con esta hambre y esta sed no hace referencia a alguien que tiene un simple antojo, ¿no? Como que ayer dijo Isabel, yo mañana para la comida de la iglesia voy a llevar bistec en salsa pasilla, ¿verdad? Y cuando yo estaba leyendo eso dije, yo voy a comer de eso. Yo voy a comer de eso, se me antojó, ¿verdad? No habla de un antojo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed. No habla simplemente de un antojo. Tampoco habla del nivel de hambre o de sed que se experimenta cuando tienes o han pasado varias horas sin haber probado alimento o sin haber bebido agua, ¿no? ¿Cuánto falta para comer? Ya tengo mucha hambre. No, pues todavía falta media hora. Ok, me espero media hora, ¿no? No, este nivel de hambre y de sed se refiere a alguien cuyo nivel de hambre es tan grande que su estómago, sus intestinos ya están pegados a su espalda, ¿no? De la cantidad de tiempo que ha pasado sin comer. Es ese nivel de hambre en donde las células de tu cuerpo ya comienzan a comerse tu músculo, porque ya no hay grasa, ya no hay nutrientes en tu cuerpo del cual pueden alimentarse, entonces ahora comienzan a consumir tus músculos. Es ese nivel de sed que sientes, ¿no? O que provoca que tu lengua se pegue a tu paladar, que tus labios se queden pegados debido al nivel de deshidratación que hay. De acuerdo a los comentaristas, Jesús usa la referencia o la imagen de alguien que se pierde en el desierto, ¿no? Donde no hay absolutamente nada, donde no hay que comer, donde no hay que beber, donde lo único que encuentras es sol y más sol y durante la noche frío, ¿no? A ese nivel o a esa profundidad de hambre y de sed es al que Jesús se refiere, y esa es la idea que Jesús está comunicando aquí. Alguien que anhela desesperadamente en su corazón esa justicia, alguien que anhela desesperadamente caminar en esa santidad, en esa rectitud delante de Dios. Y podemos ver cómo grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, antes de anhelar prosperidad, como grandes hombres y mujeres de Dios a lo largo de la historia, antes de anhelar ver bendición, antes de anhelar trascender con sus acciones, tenían un hambre y una sed en su corazón por caminar en esa justicia delante de ese Dios que los había llamado. Acompáñame a Salmo 63, por favor. Salmos capítulo 63, versículos del 1 al 4. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. ¿Te das cuenta? Ese es el anhelo de alguien que verdaderamente tiene esa hambre y esa sed de justicia. Alguien que busca con afán, que busca de manera continua, que busca de manera apasionada de estar delante de la presencia de Dios. Alguien que no se complace simplemente con un poco de lectura de la palabra. Alguien que no se complace simplemente con un instante de oración. Es alguien que no solo busca vivir instantes o momentos en donde su vida luzca esa justicia, sino que cada área de su vida, cada área, es alguien que anhela que su matrimonio, alguien que anhela que su forma de educar a sus hijos, de trabajar,
de divertirse, de resolver conflictos, de cuidar a otros, alguien que anhela que su vida entera sea un reflejo de la santidad y de la justicia de Dios. Todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que veo, todo lo que hablo, sea un reflejo de esa justicia, sea un reflejo de esa santidad. La pregunta es, ¿anhelas esa justicia? ¿En tu corazón hay esa hambre y esa sed que te lleva a verdaderamente anhelar esa santidad? ¿Lo hay? Ahora déjame aclarar esto, porque la idea de esta bienaventuranza obviamente no es llevarnos a una condenación. Cuando hablamos de santidad, al menos de este lado de la eternidad, ¿verdad? Va a llegar el momento en el que sí, seremos perfectos, seremos completos, seremos íntegros. Pero al menos de este lado de la eternidad, cuando hablamos de santidad, no hablamos de perfección, porque sabemos que el único perfecto solo ha sido uno, se llama Jesucristo. Pero no es que si buscamos la santidad signifique que jamás volveremos a pecar, que de hecho es curioso que es... quizá no entre todos, pero entre algunos es un término que llegamos a usar para menospreciar o para burlarnos, ¿no? No, que muy santo, ¿no? Sí, el santo, ¿verdad? El santito ya ahí va con su Biblia, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante, pero dice Jesús, es un honor. No esperes otra cosa de aquel que no anhela esa santidad, que no sea burla y menosprecio por lo que tú anhelas. Entonces, cuando te digan, uy, el santo o la santa, dile, gracias, gracias, porque es lo que busco reflejar. Busco reflejar santidad, no perfección, pero sí un anhelo en el corazón por hacer lo correcto. Y te repito, no hablamos de justicia, pero la santidad, esta hambre y sed de justicia nos ayuda a estar alertas. Tener hambre y sed de justicia nos da la capacidad de poner resistencia y de luchar cuando el pecado toca a la puerta. Eso es lo que provoca en nosotros la santidad. No perfección, pero sí estar alertas. Sí tener la capacidad de poner resistencia y la capacidad de luchar cuando el pecado llega y quiere tentarnos o busca tentarnos. Especialmente, y ojo con esto, especialmente con aquel pecado que aparentemente no tiene una consecuencia visible, o aquel pecado del cual otros no pueden darse cuenta, ya que son pecados que, aunque no son visibles, aunque no son externos, están aquí, en lo profundo de nuestro ser. Es decir, la santidad no solo me lleva a anhelar ser íntegro, no solo me lleva a anhelar ser puro, justo en lo externo, sino principalmente en lo interno, en donde otros no pueden ver, en donde otros no pueden escuchar, en donde otros no pueden sentir, en donde otros no pueden entrar, en donde otros no pueden discernir. ¿Sabes? Es ahí donde verdaderamente se hace visible si tengo o no esta hambre y esta sed de la que Jesús nos habla en las bienaventuranzas. Aquí. Porque hasta cierto punto es fácil aparentar. Hasta cierto punto es fácil levantar mis manos en adoración, hasta cierto punto es fácil cargar mi Biblia, hasta cierto punto lo externo es fácil. Adoptar una figura, adoptar una imagen, ser educado o amaestrado no es la palabra,
ser enseñado en las cosas espirituales. Y es fácil. Y podemos engañar y podemos decir, wow, él o ella, sí. Pero es aquí, es donde nadie ve, es donde nadie escucha, es donde no pueden discernir. Es en lo secreto donde verdaderamente se hace evidente si tengo o no esa hambre y esa sed de justicia de la que Jesús nos habla en esta bienaventuranza. Y te repito, aunque santidad no es sinónimo de perfección, sí es algo que me ayuda a estar cada vez más consciente y a estar cada vez más atento a mi condición de pecado. Y definitivamente alguien que caminaba bajo ese concepto de santidad es el apóstol Pablo. Y mira lo que dice en Filipenses 3. Muévete ahora a Filipenses 3, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Pablo está hablando acerca del conocimiento de Jesucristo, ¿no? De que todo ahora lo tiene por basura. Todo lo que él era, todo lo que había alcanzado, hoy lo tiene por basura a causa de la excelencia del conocimiento de Jesús. Y dice Pablo, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. ¿Te das cuenta? Pablo, el apóstol Pablo, aquel que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, reconociendo su condición, diciendo, no soy perfecto, sino que prosigo, continúo, para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido o alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Olvidando ciertamente, dice Pablo, lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Y quiero que medites en esto. Pero hambre y sed de justicia es justamente eso. Si quieres una imagen, un cuadro de lo que es tener hambre y sed de justicia, Pablo lo describe. Es estar consciente de nuestra condición. No es que sea ya perfecto, no es que lo haya alcanzado ya, pero al mismo tiempo que avanzamos. Hambre y sed de justicia es no estar cómodos con lo que hemos crecido. Es no estar satisfechos con lo que externamente hemos alcanzado, sino que seguimos buscando con afán ser revestidos en nuestro corazón de la santidad de Dios, no hoy, no ayer, sino hoy, ayer, mañana, pasado y cada día. Eso es. Es no decir, bueno, pues ya por lo menos voy a la iglesia, ¿no? Ya con eso. No, es seguir avanzando, es seguir progresando, es seguir buscando ser revestidos en nuestro corazón de la santidad de Jesús. Ahora, déjame terminar con esto, porque como ya te lo mencioné, hambre y sed de justicia es elemento que nos da la capacidad de poner resistencia y de luchar cuando el pecado toca a la puerta. Y quiero que medites en esto, porque entre menos experimentamos esa hambre y sed que nos conduce a la santidad, entre menos hambre y sed tengamos de esa justicia, nuestros corazones se vuelven menos sensibles al pecado. Es decir, entre menos hambre y sed tenemos por caminar en santidad, y escucha esto, menos temor del Señor hay en nuestro corazón. Y entre menos temor del Señor hay en nuestro corazón, más deleite encontraremos en aquellas cosas que son pecaminosas.
¿Te das cuenta? Es un eslabón, es una cadenita que comienza por descuidar esa hambre y esa sed de justicia de la que Jesús nos habla. Y quiero que medites en esto, porque entre menos temor del Señor hay en mi corazón, más vulnerable me vuelvo al pecado, y por consecuencia es más fácil que sea llevado por cosas como la mentira. Me vuelvo más vulnerable al pecado y por consecuencia es más fácil que sea arrastrado por el orgullo, por la ofensa, por la lujuria, por el rencor, por los chismes, por los celos, por la vanagloria y cualquier cosa que resulte pecaminosa y una ofensa en contra de nuestro Dios. Y tienes que saber esto, porque contrario a lo que quizás muchas veces hemos llegado a creer, contrario a lo que a esa mentira que muchas veces hemos llegado a creer, el pecado, lejos de llenarnos, lejos de hacernos sentir plenos, lejos de darnos felicidad y contentamiento, el pecado termina consumiéndonos, termina destruyéndonos, nos roba el gozo, nos roba la paz. Porque como se los he dicho y no me cansaré de decírselos, el pecado siempre es autodestructivo. Nunca esperes que del pecado crezca algo bueno. En apariencia se ve como bueno, pero dice la Escritura, su fin es final de muerte y destrucción. Entonces, lejos de llenarnos, lejos de traernos ese gozo, esa felicidad que creemos encontrar en aquello que nos conduce al pecado, vamos a terminar consumidos, destruidos, sin gozo, sin paz. Por eso Jesús dice, bienaventurados, dichosos, los que tienen esa hambre y sed de justicia. Entre más lejos te encuentras del pecado, vas a experimentar que hay más gozo, que hay más plenitud, que hay más contentamiento, que hay más satisfacción. Y quiero terminar leyendo Primera de Pedro capítulo 1. Y ve para allá, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13. Y ve preparando tu corazón para que puedas participar, si así lo decides, de la Santa Cena. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenías cuando estaban en vuestra ignorancia, sino como aquel que los llamó es santos, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y si invocas por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Dice Pedro, sean santos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo, y quiero que veas lo profundo de eso. Porque esa capacidad que hoy tú y yo tenemos de poder tener hambre y sed de justicia, dice Pedro, es algo que solo es posible porque han sido rescatados, han sido
tomados de una manera vana de vivir mediante la sangre preciosa de Jesús, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Solo por eso. Porque si no hubiera sido por Jesús, tú y yo seguiríamos malgastando, desgastándonos, viviendo una vida completamente vacía, sin valor y sin propósito. Pero dice Pedro, gracias al sacrificio de Jesús, ustedes han sido rescatados. Y ahora su vida tiene propósito, ahora su vida tiene valor, ahora su vida tiene un destino eterno. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La pregunta es, nuevamente, ¿tienes esa hambre y esa sed en tu corazón que te lleva a anhelar la santidad de Dios en tu vida? Que tu vida, que tu matrimonio, que la forma en la que educas a tus hijos, que la forma en la que te diviertes, que la forma en la que haces cualquier cosa, manejas, ¿verdad? Ahí es donde, en Querétaro, ¿verdad? Donde la santidad se hace evidente, o si eres santo o no, cómo manejas, ¿no? ¿Anhelas esa santidad en tu corazón, en tu vida? Que sea un reflejo de la santidad de Dios. Y hoy vamos a recordar a través de la Santa Cena ese sacrificio mediante el cual hoy tenemos la capacidad de anhelar el que nuestros corazones sean revestidos de esa santidad. Entonces, ¿por qué no, mientras pasan los muchachos de la alabanza, te tomas un momento y le pides a Dios, o ya sea perdón, porque no has caminado en esa santidad, o le pides que aumente esa hambre y esa sed por esa justicia? Pero hazlo tú, al que sea un tiempo entre Dios y tú.